Y sí, Adriel, yo quisiera comenzar preguntándote por el libro. Todo comienza con el diario de Ana Frank, un diario que encontró su padre, Otto, eh, y que ella supuestamente empezó a escribir a los 13 años utilizando el seudónimo de Kitty. ¿Tú Ujú. crees que este diario es como la puerta que empieza a llevar el mundo a visibilizar lo que fueron los horrores del Holocausto? Yo creo que sí, y yo creo que jugó un papel fundamental, claro, es el diario de un adolescente, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, eh, pero también es el diario de una muchacha muy sensible, que además nos cuenta al final que quería ser escritora, que siempre había soñado con ser escritora. Además nos cuenta que lee o que ha leído a lo largo también del diario. Y es una joven muy sensible, pero al mismo tiempo muy angustiada por lo que le empieza a vivir. Cualquier adolescente, hablábamos en alguna ocasión que esto se parece a la pandemia, al encierro de la pandemia, ¿no? Eh, Ana tiene que vivir durante 2 años encerrada en un pequeño casa de atrás, en la parte de atrás de la fábrica del papá, en la cual tiene que compartir los espacios con más de 8 personas y que se vuelve muy dramático y muy angustiante. No tiene una maravillosa relación con su mamá, más bien tiene una relación conflictiva, normal en el caso de un adolescente, también tensiones con su hermana, lo que hace, y todo esto se refleja de alguna manera dentro de la obra. Pero la claustrofobia, los miedos, la angustia, es lo que hace esta obra también una obra importante dentro de toda la literatura del Holocausto, ¿no? Exacto, y estamos también viendo cómo este documental trata de unir dos mundos, el mundo actual de los adolescentes actuales Ujú. versus este mundo de Ana Frank, la adolescente que sueña con ser escritora. Y estaba Sí. pensando en ese encierro que yo creo que para ella fue un auténtico infierno, sobre todo sabiendo lo que se estaba viviendo afuera. Y para un Sí, adolescente mucho más, ¿no? Un adolescente necesita respirar, necesita socializar, necesita claro, salir de esos recintos y ella claro. básicamente estaba como una víctima de un secuestro en este lugar y encuentra en este diario como una forma de escapar, ¿no? Sí, claro. El hecho de no poder hablar duro, por ejemplo, es que también vivían escondidos. Hay que recordar que están escondidos. Y Ujú. este hecho hace que sea muy difícil muchas cosas. Por ejemplo, en la vida cotidiana en este momento se vuelve muy pesada. No se puede hablar duro. A determinadas horas no podían ni siquiera hacer ruido, no podían subir una escalera. El dilema del baño, no poder soltar el baño, los dramas que hay alrededor del baño y la limpieza y todos estos elementos son muy dramáticos y están muy bien reflejados en el diario. Mm, yo creo que es un diario conmovedor. Ujú. Creo que pues además hay los miedos se palpan en muchos sentidos. Hay Ajá. unas escenas que a mí me impresionaron como las de cuando entran los robos, los simultáneos, están en la fábrica del papá, están en Sí, la parte de atrás de la fábrica del papá. El papá producía unas pectinas para poder alimentos, pimienta y una serie de cosas que era lo que vendía, pero están en la parte de atrás de la fábrica, en en una especie de casa que armaron, pero cerrada muy pequeña, en unos espacios muy, muy pequeños, donde casi que el uno choca con el otro, y están viviendo gente de diferentes edades. A Ana le toca compartir su pieza con un señor de más de 50, 60 años, egoísta, difícil, que se ujú, apropia de la comida y no comparte.
en un momento donde la solidaridad es fundamental y él no la tiene. Y en fin, es realmente, viven momentos muy angustiosos, pero probablemente uno de los momentos que más me impresionó era eh, que la fábrica también fue robada en varias ocasiones y el miedo en los robos era que de pronto llegara la policía, porque claro, la policía podía delatarlos frente a la SS y estamos en el año 44, 40, del 42 al 44, y es Sí. una época muy difícil en Holanda, cuando Holanda ha sido ocupada, pero además los nazis están ahí y además están empezando a deportar a los judíos de una manera dramática y todos van a terminar, gran parte por lo menos, en Auschwitz y, y este periodo del final de la guerra es muy difícil. Me llamó mucho la atención Ana, que tiene como una especie de gran cariño hacia Holanda y lo refleja y lo dice y habla de eso. Y sin embargo, uno de los elementos que uno debe saber y que es histórico es que en Holanda más de 100.000 judíos al final de la guerra entre el 42 y el 45 fueron enviados a los campos de concentración, ¿no? Ujú. O sea, fue muy dramático lo que pasó también. Y hay miedo, se nota ese miedo y se nota lo que ella cuenta de lo que está pasando a la población judía en el sentido que no pueden usar una bicicleta, que ya no pueden andar en carro, ya no pueden, o sea, da una lista de todo lo que está prohibido y es muy dramático, ¿no? Y es que el diario de Ana hace algo que creo yo es muy impactante a nivel emocional y ella logra algo que los informes, por más crudos que sean o más descriptivos que sean, no logran conseguir. Y es que al particularizar, al convertir esta tragedia colectiva en algo íntimo, nos hace sentir lo que, lo que se pierde cuando se pierde la intimidad, cuando se pierde la privacidad, cuando no se puede vivir y cuando pues al final se extermina una vida que no tenía por qué exterminarse. Uh -huh. A lo largo de las décadas, esta historia ha sido tratada de llevar al cine y la televisión en distintas formas. Yo recuerdo la película más conocida, que es El diario de Ana Frank de George Stevens, un gran Uh -huh. director, eso es más o menos años 58, 59, y Sí. es un intento pues de rendir homenaje al libro. Tiene una mirada algo estilizada, algo idealizada, se quitan cosas como el despertar sexual de Ana pues por la época, pero, pero es una obra, creo yo, muy sensible. La actriz Millie Perkins la encarna muy bien. Uh Eh, -huh. y creo yo que el riesgo de las adaptaciones del diario de Ana Frank es convertir a Ana en un símbolo pasivo cuando es todo lo contrario. A veces se tiende a mostrarla como víctima y no tanto como la autora lúcida que fue esta aspirante escritora que ya, creo yo, estaba mostrando un gran talento, pues que tristemente se opacó. Y creo yo que el libro es muy lúcido en el sentido de mostrarnos los cambios de humor de un adolescente, los conflictos familiares que tú mismo lo mencionas, ese Sí, despertar sexual característico del adolescente, el primer amor, el claro. pensamiento político también de ella y su Sí, claro, autoconciencia, ¿no? claro. Claro, hay un hecho que, como lo estás diciendo muy bien, es que el libro se centra en la cotidianeidad Sí. y quizás la gran literatura siempre es cotidiana o Uh -huh. tiene que ver con la cotidianeidad, ¿no? Que es lo que hace que uno sienta cierta empatía con los personajes de las novelas, porque parecen vivos al vivir dentro de una realidad cotidiana, como lo tenemos todos nosotros. Eh, a mí me parece un diario muy interesante, Sí. sorprendente en el sentido de que evidentemente lo que denota que la guerra madura a la gente a velocidades impresionantes. No parece el diario de una niña de 13 años o de 14 años,
sino parece una persona un poquito más adulta. Ujú, Entiende muy bien lo que está pasando, es muy consciente de lo que está sucediendo a su alrededor, eh, añora poder salir, está totalmente encerrada, eh, eh, tiene grandes diferencias con su hermana y especialmente con su mamá, porque su mamá pues, parece disfrutar más de la tranquilidad y silencio de la hermana o el hecho que no es contestataria, mientras que Ana es inmensamente contestataria, de alguna manera rebelde, dice lo que la gente no quiere escuchar, no tiene ningún miedo en... Además la acusan de ser muy habladora, de ser ujú, parlachina. Pero a mí todo eso me parece que es lo que hace que Ana sea tan encantadora en algunos momentos, ¿no? ujú. Y creo yo que es esa madurez que ella tuvo que asumir debido a lo que vivió, la lleva a escribir no tanto para llorar y quejarse, como lo haría un adolescente, sino para entender lo que está sucediendo, ¿no? Exacto, Eh, claro. y ella utiliza mucho la ironía, la ternura, la rebeldía para seguir siendo humana aún en esas circunstancias, ¿no? Sí, sí. Eh, Hay una cosa que me llama también la atención y es que ella muestra la degradación del ser humano en este encierro. Sí, Lo muestra con el viejo Dussel, ajá, que es un hombre difícil, que además se supone que es un dentista, se supone que es un hombre más culto y sin embargo ella no logra lograr ninguna empatía con él. Eh, Además le pone apodos, que eso me pareció muy gracioso, que ella va, pues es una adolescente vital, ¿no es cierto? ujú, Hasta le pone apodo a la mamá porque le parece muy dura. O ujú, sea, tiene gracia, también tiene humor, que eso es una de las características que la vuelven muy interesante, pero también lo que nos muestra el libro son los estados cambiantes de ánimo, sí, que es lo que también la humaniza de una manera muy especial, ¿no? Ella puede pasar, y además se nota que de un día a otro puede haber grandes diferencias, ¿no? Y las angustias pueden ser terribles, y hay días alegres también, hay euforia en algunos momentos, hay aflicción en otros. Eh, y bueno, hay una frase de Goethe muy bella que está en el libro, que habla de los estados cambiantes de ánimo, y la frase es de la más alta euforia a la más profunda aflicción. Y eso es un poco lo que está pasando en esa novela, ¿no? exacto. Y pues entender que un adolescente es muy parecido a lo que los psicólogos hoy llamarían trastorno bipolar, en el sentido de que es una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí, Y eso se sí, ve en el libro, ¿no? Un día sí. está enamorada y está creyendo en la luz, en la esperanza, en el beso, y otros días escribe con sumo pesar y dolor, ¿no? Claro, es un enamoramiento lleno de miedos también, Sí, sí, sí. porque al fin y al cabo, y además con muchas restricciones, estamos en la década de los 40, de todas maneras, aún darse un beso ya era una cosa complejísima. También el muchacho, Peter es un muchacho pues muy tímido. Ujú, Y ujú. ella misma llega en un momento dado donde lo siente como que muy, no solamente tímido, sino que débil y hasta incapaz de tomar decisiones, Ajá. mientras que ella está lista para tomar algunas decisiones. Ella quisiera que él fuera más activo, que pudieran tener se pudieran acariciar más. Ujú. Eh, y es muy conmovedor un capítulo en el cual, que además fue censurado por el papá cuando se abrió la primera edición, que es cuando ella le escribe a él el cuerpo femenino, ¿no es cierto? Y ella, el mismo hecho que ella tiene que aprender a entender cómo es su propio cuerpo, cómo es por dentro su cuerpo, que es muy pues, interesante, pero al mismo tiempo muy conmovedor, porque demuestra
lo que era la educación en la época. No era la mamá la acercó a la sexualidad, sino que estaba esperando que quizás Peter pudiera ayudarla a entender su propia sexualidad, y en algunos momentos lo hizo, contándole sobre preservativos, contándole sobre pues diferentes elementos. Eh, Me pareció muy conmovedor eso que había, que además fue censurado en su momento, pero que me parece que humaniza el texto de una manera muy especial, ¿no? Y aquí llegamos al documental, un documental dirigido por dos mujeres, Sabina Fedeli, Ana Migotto, italianas, y Ujú. ellas buscan más que volver a contar la historia de Ana Frank, que hacer un documental biográfico sobre esta autora. Lo que quieren es entrelazar la historia de ella con una adolescente ficticia que maneja redes, Sí, que se hace llamar Caterina Cat, o lo de Kitty, y sí, que viaja a los lugares vinculados al holocausto, pero también con 5 mujeres que fueron niñas como Ana durante el holocausto, que sí, estuvieron en campos de concentración y que logran sobrevivir. sí, Es la idea de entrelazar, ¿no? De ahí lo de vidas paralelas. claro, claro. La película está muy bien lograda, yo la considero una película pues, de lo mejor que he visto sobre Ana Frank. Eh, claro, ahí hay un dilema uno como escritor y como, pues hay unos elementos que tienen que ver directamente con lo que después va a ser la literatura del Holocausto, que no aparece exactamente en esta obra, pero claro, están las famosas escenas de los campos de concentración, ¿no? Que de todas maneras ya hoy en día pues se han visto en muchas ocasiones, pero lógico, ella termina en Auschwitz, muere en Auschwitz de tifo. Es lógico que muestren estos campos de concentración, es lógico que muestren eso porque forma parte de la obra, pues parte de lo que pasa después en la obra, o cuando ella ya es enviada al final eh, a Auschwitz. Pero sí, me pareció muy bien entrelazar eso con mujeres que fueron también adolescentes, jóvenes, marcadas con los números tatuados de los campos de concentración, eh, y que pudieran contar su experiencia, que sigue siendo igual de dramática, ¿no? Y yo creo que este documental de pronto le baja el tono a la crudeza, porque creo que quiere involucrar a todas las personas de diversas edades. Y es que en estos tiempos de banalización digital, así lo llamo yo, esta película busca cumplir una función clave y acercar a esta historia a las nuevas generaciones, que Sí, pronto conocen a Ana Frank es por la tarea que le pusieron en el colegio o de pronto por un meme, más que un contacto real. Entonces, este claro. recurso de redes sociales, selfies y la estética juvenil busca de pronto no trivializar a Riel, sino traducirla a otro código. Es una Sí, apuesta, me parece que arriesgada. sí, me parece arriesgado. Ahora, hay una cosa que es cierta, pues, es una puesta en escena más dulce que lo Sí. que es el libro. Uh -huh. Y en ese sentido, el libro es más, ¿cómo te digo yo? Más conmovedor. Ajá. Bueno, no, es como obra, es como película, me parece una película muy bien lograda. Además, con una gran actriz que es Helen Mirren, y, y me parece que, además, que lectora, ¿no? Cuando ella escoge leer los apartes de la novela, lo hace de una manera espectacular, ¿no? Que Estamos es hablando de esta maravilloso. actriz inglesa que maneja Una Shakespeare gran con actriz, Bellini. exacto, Uh -huh. es y, una gran actriz. y es que pienso en algo, y es que al igual que El Lobo Estepario de Hermann Hesse, o de pronto el diario de Ana Frank, junto con El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, son esas lecturas que siguen siendo eh, estos libros que acercan al adolescente al mundo de la literatura. Y creo que lo logran muy bien es porque más allá de, de un estilo,
están contando verdades emocionales, impactan, como dices tú, Sí, llegan sí. a la emoción visceral. Sí, sí. Ahora, hay un hecho que es muy, muy importante, es que si esta obra se escribe en 1947, se publica, Ajá. realmente no tiene un impacto durante casi 20 años, porque hubo un gran silencio durante 20 años sobre la literatura del Holocausto. El mundo no quería escuchar o saber del Holocausto. Era muy curioso cómo los victimarios en esa época pues eran capaces de hablar y tratar de defenderse y toda la cosa, pero las víctimas sintieron siempre, y digo las víctimas eran las personas que habían vivido el holocausto, que habían pasado por los campos de concentración, que habían sobrevivido, ellos sentían de alguna manera que los mejores habían muerto en los campos y que ellos no eran los mejores, que el haber sobrevivido era dramático porque significaba que se tenía que pelear por una cuchara para poder sobrevivir, que se le había robado el pan al que lo había descuidado. Todos estos elementos hacían que hubiera una especie de culpabilidad interna muy grande que también provocó en gran parte ese silencio de casi 20 años y que como bien lo anota la película, que me parece un acierto de Sí. la película, anotar que realmente empezó a haber una conciencia muy grande por el tema del holocausto a partir de la década de los 60 con el juicio de Eichmann, ¿no? Que empezó, que de nuevo salieron las víctimas a reclamar lo que les había hecho, ¿no? Exacto. Es un proceso muy lento el de visibilización de lo que ocurrió en el Holocausto, ¿no? Tiene que Sí, ver con esa culpa, eso que Andrés Restrepo aquí nos llama el trauma del sobreviviente, sí, claro. pero también tiene que ver creo yo, la idea de que esto fue tan terrible que volver a hablar de ello revive el trauma y revive el dolor. Sí, mire, yo conocía a muchos de los sobrevivientes que se salvaron y que llegaron a Colombia, algunos, sobre todo porque escribí una novela que tiene que ver con en la década de los 30 Sí, y ellos llegaron en la década de los 30, muchos los que huyeron lograron llegar en la década de los 30, algunos llegaron en los 45 y en los principios de los 50 y que también lo logré entrevistar para la novela que era El rumor del Astracán, que además comparé con la emigración interna, o sea, había una migración externa que tenía que ver con los sobrevivientes del holocausto y la migración interna que tenía que ver con lo que sucedió gracias a la ley 200 de Alfonso López Pumarejo, que sí, generó una inmigración del campo a la ciudad dramática, porque al permitir o a López al decir que después de 20 años una parcero podía reclamar la tierra, generó el comienzo de la violencia en Colombia, que creó esta gigantesca emigración y desplazamiento que hasta hoy en día hemos visto y vivimos con eso en Colombia. ujú, Eh, pero realmente lo extraño de todo esto, que muchas veces cuando los traté de entrevistar y les decía que me contaran un poco la experiencia, me decían, no quiero hablar de esto, no lo siento. no quiero, no, no, ¿por qué quieres saber? Y había como un rechazo a contar directamente su experiencia y lo que habían vivido. Había una cosa muy humillante detrás de todo este proceso, ¿no? Que Sí, hizo que no querían hablar. de humillación, sí, de desarraigo, de dolor. De dolor, pero sí, era pero también una cosa muy, además con miedos, inmensos miedos, ¿no? ¿Por qué quieres saber, no? Era era como una pregunta un poquito dura, pero sí, sucede. Y me imagino que eso es lo que debe estar pasando pues, en la violencia en general genera eso, ¿no? Grandes Exacto. miedos, Se grandes rompen los dificultades, límites éticos y morales y, claro. y prima la supervivencia y pues ahí vienen cosas que
que de pronto no se deben decir porque al recordarlas generan esa culpa, ¿no? Claro, pues eso sí lo cuenta muy bien Primo Levi. Sí. Además, Levi tiene una cosa en sus obras, sobre todo en Si esto es un hombre, con título de esa de ese libro testimonial tan dramático, que era cómo vivió él su experiencia en Auschwitz. Y la pregunta si esto es un hombre tiene que ver con eso, con el hecho concreto que durante el Holocausto eh, pues era fue tan dura la situación, tan difícil, que se perdió la moral. Ujú. Era como el sobrevivir era más importante que cualquier otra cosa y la ética, la moral desaparecía, ¿no? Ujú. Y eso Y está en Primo Levi lo ilustra muy bien. lo ilustra muy bien, ¿no? Verónica de la Osa me hace una pregunta y es que si consideramos que este documental es un documental apto para ver con adolescentes de 13 y 14 años que ya leyeron el libro en el colegio, yo te respondo que sí, es, es más que apropiado y es una advertencia viva para las nuevas generaciones, para, para estos chicos, adolescentes y preadolescentes, de entender que la historia no es algo que ocurrió antes y que ya no nos afecta. Es una cadena Mm. de decisiones humanas que si no se recuerdan, se repiten. Y también creo yo que este documental nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, pensar, escribir, sentir y resistir, pues es algo que nos devuelve esa humanidad. Eso que estás diciendo me parece muy, muy importante, porque lo que uno también ve en este diario es la importancia de ser capaz de expresar lo que sientes y ser capaz de compartirlo. Además, evidentemente hay una conciencia que se desarrolla en la escritura Ajá. y eso es uno de los elementos que hace que esto sea tan importante. Ojalá esto provoque a los jóvenes a escribir diarios, a entrar a que ellos sean testigos de sus propias vivencias, pero testigos a partir también de lo que escriben, de lo que releen de su propia experiencia y la forma en que la literatura y la escritura transforma el pensamiento. Exacto. Y creo yo que también el documental, al igual que el libro, nos muestra que el presente puede ser muy frágil y que Uf, la empatía, la memoria, sí, el pensamiento y es lo crítico que son coloca. herramientas urgentes. Sí, y luego nos coloca frente a los dramas de nuestros propios días, ¿no? Sí, sí. La fragilidad de la memoria. Y la fragilidad de la memoria quiere decir que a veces ni siquiera las propias víctimas recuerdan con claridad lo que está pasando, lo que le pasan a los otros y no se identifican necesariamente con la tragedia ajena, ¿no? Y eso es inmensamente doloroso porque, y especialmente hay que decirlo con lo que está pasando en este momento en Gaza, Ujú. que básicamente tenemos a un país cuya narrativa, cuya historia tiene que ver con haber sido víctimas del holocausto, víctimas de los pogromes anteriormente, víctimas del antisemitismo, víctimas de la Inquisición, víctimas de muchas cosas, y sin embargo, en este momento enfrentados al otro, al que deberían tener mayor compasión, parece que no lo tuvieran y pasan a ser victimarios. Y esto es muy dramático porque también estamos enfrentados a situaciones muy difíciles y es como ninguno de los dos, ni jamás reconoce a Israel, ni Israel quiere reconocer a los palestinos, el Estado palestino, y esto nos tiene metidos en un callejón sin salida y con una situación de venganzas horribles que vaticinan que esta guerra no va a terminar, sino que va a continuar, y eso es muy dramático. Y especialmente en la forma en que está afectando a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que me parece muy doloroso, muy dramático, y de verdad Es la tragedia de nuestros la días. verdadera tragedia. Y es lo que hablábamos
el día de ayer, Ariel, y es que en las guerras, eh, quienes sufren son las personas más vulnerables. Esa Claro, es la ironía. Estaba pensando en las películas que se hicieron sobre Sin Novedad en el Frente, donde se sí, hacen los acuerdos que hacen los dirigentes, los hacen en lugares llenos de lujo, en un tren, en un salón, mientras que son los jóvenes que no entienden ni por qué están peleando, son los que tienen que cargar con todo el peso y todo el horror de la guerra, ¿no? Entonces creo yo sí, que si hay que tomar un partido, es tomar partido por los niños, por estas claro, mujeres, estos ancianos claro, que se están por las muriendo de generaciones hambre. futuras. Exacto. Y que son las personas que menos tienen que ver con estos conflictos que muchas Claro, veces son claro, producto claro. de un orgullo que lleva a la maldad, ¿no? Sí, ahora, sí, yo no, o sea, en aquí en estos casos, como en todas las guerras, no hay buenos, ¿no? No hay Ujú. sino malos, que es lo que Sí, viene uno a descubrir. ajá, Y es muy dramático lo que está pasando por punta y punta. Uno quisiera, mm, uno quisiera que... hay un gran filósofo judío que es Emmanuel Levinas, que decía con gran claridad, hay que verle la cara al otro, hay que mirar al otro, hay que entender al otro, hay que tener compasión con el otro. No podemos animalizar al enemigo, no podemos degradar al enemigo porque en ese momento no hay forma de comunicarse. Tenemos que aprender a llegar al otro, ujú, a comunicarnos con el otro. Somos seres racionales, debería la razón ser ujú. capaz de romper las barreras de alguna manera del fanatismo y de todo esto que nos está rodeando, ¿no? Una cuestión de empatía. Eh, Empatía, de entender que el otro también es como yo y siente como yo. exactamente. María Inés Sarmiento me hace una pregunta, me dice, ante tantos libros, películas, documentales sobre el holocausto, a ella le gustaría que le comentara sobre el aporte novedoso del documental. Yo te diría que la clave está en el título, Vidas Paralelas. Eh, este documental busca entrelazar y comparar, pero no comparar tragedias, cada una tiene su contexto, pero sí identificar un Sí. patrón que llega hasta el día de hoy, que es la deshumanización, que es lo que estábamos hablando con Ariel. No, y comparar otro elemento, la adolescencia, Eso. que es frágil, que es una búsqueda y que de alguna manera ese es el drama de la misma Ana, que le están coartando sus posibilidades y su búsqueda, ¿no? Y ahí es donde la otra también, ella, Catherine, se identifica con Ana de una manera muy especial, ¿no? Ujú. No, es Eh, una película importante. sí, sí, sí. Ahora, Juan dice que coincide con lo planteado, pero se pregunta si en este momento hacer una película sobre Ana no responde también a un interés político, propagandístico. Yo te respondería, Juan, que no, porque este documental es un documental que se hizo antes de la pandemia. O sea, no Exacto. estaba pasando lo que está pasando hoy. Y Sí, creo que no, lo no. valioso de que lo estemos viendo hoy es que podemos hacer esos paralelos con lo que está sucediendo, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque no hemos avanzado mucho, ¿no? No, no hemos avanzado. La película fue hecha en 1919, en 2000, el 2020, 2019. 2019, lo Ujú. que quiere decir fue antes de la pandemia. Y Sí. sí, sin lugar a dudas, eh, yo creo que no tiene nadie está haciendo aquí ninguna propaganda. Antes, por lo contrario, me da mucho miedo que lo que está sucediendo hoy en día pueda hacernos o tratar de desconocer y olvidar lo que realmente es la gran lección del holocausto, ¿no? Y Ujú. es que nadie debe destruir a nadie. Los totalitarismos son peligrosos. Estamos hablando de que estamos regresando a épocas de totalitarismo, donde los autócratas vienen a determinar lo que está pasando, donde ya se olvida al otro
Y bueno, ahí es donde comienza la tragedia. Y estamos al lado de grandes, lo que está pasando hoy en día nos recuerda, es muy similar a la década de los 30. Y ese es el peligro en el fondo. Ujú. Mucha gente ha llegado a decir, y me da un gran miedo decirlo, porque no quisiera ser, vaticinar cosas terribles, pero mucha gente está hablando de otra guerra de tipo mundial frente a la forma en que se está realineando y rompiendo las bases de Naciones Unidas y de todos estos elementos que nos han dado una estabilidad durante por lo menos más de 50 años. Exacto, esa polarización, ese extremismo, es básicamente repetir lo que se había prometido nunca más permitir. Y creo que el Exacto, documental nos permite dar luces sobre eso, sobre esa pregunta ética que está abierta. ¿Qué estamos haciendo hoy? sí, exacto. Sí. Ahora, hay una cosa que yo quisiera también señalar, y creo que lo hago por un simple hecho, porque sé que hay un antisemitismo que está creciendo en el mundo. Hay que entender una cosa, yo soy un judío colombiano, no soy israelí. Y además, si yo, hay una diferencia entre ser israelí y ser un judío latinoamericano o colombiano. Lógicamente, yo nunca he vivido en Israel, no tengo que ver con el mundo de Israel, pero le duele a uno lo que está pasando. ¿Por qué? Porque le duele a uno en este momento la guerra y la barbarie que genera la guerra por punta y punta. Eh, pero por más de que si yo quisiera ser israelí, me tocaría ir a vivir a Israel y después de residir por un largo periodo, de pronto le dan a uno la ciudadanía, pero no es automático tampoco, ¿no? Entonces hay que entender que hay una diferencia muy grande. Eh, y los judíos somos como los países en que vivimos. Yo soy colombiano, me gusta comer arepa, me gusta la guayaba, el olor de la guayaba, etcétera, etcétera. Y es que Ana Frank fue una niña, Una niña y holandesa, y se sentía exactamente, holandesa, ¿no? se sentía holandesa, como las miles de niñas que viven hoy en estas zonas de guerra, ¿no? Por un lado y por el otro. Sí, no, no, y ese es el punto que a mí me parece más Ahí está. importante. Ojalá la Ujú, película y ojalá el libro logre sensibilizar a la gente, de del drama de la generación que viene. ujú, Lo que tenemos que hacer es cuidar a las generaciones venideras, ayudarles a venir a este mundo y que sea un mundo mejor, ujú. no a un mundo Ayudarles a pensar. destructor. Y además vivimos una época dramática porque estamos viviendo la época del calentamiento global, estamos viviendo la época en que tenemos que proteger el planeta, tenemos que proteger nuestras aguas, tenemos que proteger el aire, tenemos que entender que la casa de todos nosotros es una sola, que es el planeta. Exactamente. Y creo yo que eso que tú dices hace parte de mi terquedad como docente universitario. Yo sigo con esa terquedad porque quiero que las nuevas generaciones tengan luz, tengan esperanza. Estoy viendo que los jóvenes, cuanto más jóvenes, más pesimistas están. No Sí, ven, no ven una vida futura, no, ni de pronto para unos hijos que de pronto no quieren tener ya porque no ven esa esperanza. Y ahí estamos nosotros. Esa es nuestra claro, responsabilidad. claro, claro. Y hay una cosa muy dramática, ¿no? El suicidio juvenil, Sí. e infantil, que a mí me genera pánico, me parece terrible. Y el papel que están jugando los medios en eso, ¿no? Especialmente en Internet. Últimamente han salido una serie de reportes muy dolorosos con respecto a eso, ¿no? De cómo la inteligencia artificial, en su complacencia, con cualquiera que entra, y la idea del algoritmo de complacerte, pues, ha llevado a muchos jóvenes a, 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 a que los estimula para llegar a suicidarse.
Eso me parece a mí dramático y conmovedor, ¿no? Y la responsabilidad nuestra, que somos la generación anterior o anterior, es ayudarlos a tener un sentido. Claro, 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 claro. Pues yo que trabajé durante tantos años en la universidad y pues aún que tuve que ver con la creación de la maestría en escritura creativa, lo único que sé es que uno lo que está buscando es crearle conciencia a la gente. Y una de las cosas que me parecía muy dramático con los jóvenes estudiantes, y yo siempre le enseñaba a los primíparos, y una de las cosas que me está impresionando hoy en día también es ojalá este libro los invite a la lectura, porque hoy en día uno de los problemas que estamos viendo es la incapacidad de los jóvenes de, de permanecer sentados leyendo y de alguna manera es impresionante que ha disminuido la lectura en el país, ¿no? Muchísimo, muchísimo, pero también he encontrado a chicos y chicas que están aburridos del TikTok, están aburridos de la internet y Sí, han decidido volver al libro y volver a la sí. escritura como un Ah, acto de rebeldía. qué bueno. Ahora te digo una cosa, yo he notado una cosa que es muy interesante eh, y me ha llamado mucho la atención. Las mujeres son mejores lectoras que los hombres. Siempre lo han sido. Siempre lo han sido, pero hoy en día también las vemos en la universidad, siendo mucho más aplicadas, mucho más dinámicas. Y eso me parece terrible para la gente, los muchachos de mi generación, ¿no? Ajá. No de mi generación, los muchachos de las nuevas generaciones. No porque no me, antes por lo contrario, me encanta que este fervor femenino y este hecho de que las mujeres, y además creo que hay una revolución feminista que es importante para cambiar nuestra sociedad. Me parece que las mujeres pueden cambiar nuestra sociedad. Me encanta que ellas estén liderando en muchos campos, eh, pero van a liderar porque leen más y Ajá. van a liderar porque están mucho más cercanas a la palabra escrita que los muchachos, ¿no? Y creo yo también que con esta revolución, llamémoslo empoderamiento femenino, como los medios Ujú. lo mencionan, las mujeres están viendo al otro como un ser humano y están eh, entendiendo que la cuestión no es estar de un lado correcto o equivocado, sino es una cuestión de entender el sufrimiento del otro y abrirle la Exacto. puerta al otro, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Creo, y eso es fundamental, ¿no? Las mujeres han sido históricamente más sensibles. Nosotros nos hemos burlado de la sensibilidad femenina, pero yo creo que en este momento es fundamental, Exacto, es lo que más necesitamos. importantísimo, innecesario e indispensable. Ojalá los hombres lloráramos más, porque creo que nos pondría en comunicación con los otros, con los seres, con los otros seres humanos, y quizás sentiríamos más el dolor humano, ¿no? El dolor del otro. Y eso me lleva a pensar, si el diario hubiera sido escrito por un chico, de pronto no hubiera sido tan elocuente y tan profundo emocionalmente, tan contundente como el haber sido escrito por ella, por Ana. No yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que una de las cosas que hace que este diario sea tan especial es esa frescura, y a veces el ser capaz de entender sus temores y los temores. Por ejemplo, pues todos tenemos dificultades con nuestros padres en algunos momentos. Ella es una adolescente al fin y al cabo, pero la forma en que ella entiende las dificultades, la falta de sensibilidad a veces de su madre y de esa generación que no era capaz de hablar con los hijos, quiere más a su padre porque de alguna manera la comprende mejor a ella. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que básicamente y en principio es una obra contada por una mujer y que tiene ese toque femenino que es tan importante y esa sensibilidad que es tan vital.
Y creo yo que ahí está la fuerza. Y fíjate que este documental es dirigido por mujeres, es narrado por Helen Mirren y Claro, está hablando de unas mujeres sobrevivientes. sí, 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 las mujeres hablan muy poco, las que escogieron, la gente que se salvó, Ujú, también en muchos casos fueron mujeres, pero es muy interesante cómo cuentan su historia y lo que les pasó, ¿no? ujú. Sí, Exacto. no, es una obra muy, a mí me parece que la película vale la pena y creo Sí. que vale la pena regresar a Ana Frank para ver si abre las puertas de nuevo a que se lea grandes autores del Holocausto, como por ejemplo Imre Kertész, que ganó un premio Nobel. Eh, Mira que hay una de las grandes autoras del Holocausto fue Nelly Sachs, y sin embargo ganó el premio Nobel en 1966, o sea, 20 años después de Ujú. que 21 años después de que hubiera terminado el Holocausto, y ella estaba escribiendo sobre el Holocausto cuando se estaba dando, y además ella siempre habló de algo muy bello que era el lenguaje de la piedra, porque ella sentía que de alguna manera el lenguaje con esta tragedia se había vuelto como una piedra que no permitía casi que comunicarse entre los seres humanos, ¿no? Y que por Creo eso que uno de los fue. grandes temas de la guerra es cómo destruye el lenguaje, que eso es lo que claramente Ujú. muestra Celan, ¿no? Sí, sí, sí. Y es lo que Y, estamos viviendo hoy, casi de una manera orwelliana, ¿no? Se está sí, dictando el claro, lenguaje, se está claro, reprimiendo. claro, una destrucción del lenguaje. Este hecho de tergiversar la verdad se Ujú. está volviendo uno de los grandes dramas de nuestros días. Y ya uno no sabe en qué confiar. Me impresionó mucho, por ejemplo, llegar y ver que le hicieron un chequeo sobre qué tan cierto era lo que había dicho el presidente Trump, y claro, estaba lleno de falsedades. Eh, yo creo que si a todos les hubieran hecho un chequeo y, y a nuestro propio presidente probablemente también le hubieran encontrado algunas cosas, cosa que ha estado haciendo de una manera muy inteligente ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre de La silla vacía, la la silla silla vacía, vacía. exactamente, la silla vacía, gracias, Pía. Eh, ¿No? entonces, ya como para ir cerrando, Ariel, yo creo que este es un documental que se debe ver, Sí, que sería muy bueno que los padres, abuelos, acompañen a sus hijos y a sus nietos a ver este documental. Y recuerdo una frase de Truffaut que decía que el verdadero cine no está en la pantalla, sino en el café. Él se sí, refería a que es en la discusión después de ver la claro, película donde está la claro, riqueza misma. Y claro creo que que sí. sentarse con un chico, con un adolescente, a hablar sobre lo que vio, sobre lo que percibió, es lo más importante de Fundamental. Además, une a los padres con los jóvenes, une a las exacto. generaciones, y en ese sentido me parece que es vital. Y ojalá lo hagan, ojalá sea una experiencia familiar, Ujú. porque los jóvenes deben tener muchas preguntas sobre la época y sobre lo que estaba pasando, que quizás los padres conocen y que de todas maneras los ayuda a entender mejor lo que están viendo. Y de todas maneras es un buen documental, es Sí, digamos, abre las puertas a que la gente entre a un mundo muy complejo que de todas maneras, como decías muy bien, es la historia que si no la queremos repetir, tenemos que conocerla, ¿no? exactamente. Y creo yo que en ese diálogo, en esa palabra, es donde recuperamos nuestra humanidad.